Con respeto les pido que apaguen el celular y que prendan el corazón para que la palabra llegue al sitio que tiene que llegar. El Señor habla directo al corazón, no al celular. El título de la prédica del día de hoy es así como lo están viendo en pantalla. Sí es sí, no es no. Es un determinante. Un sí o un no siempre nos cambia muchas cosas. Casi siempre nos cambia por dónde vamos, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. La parte de la duda no cambia, paraliza. Y nosotros nos debemos caracterizar por ser de palabra, por tener carácter en lo que decimos, en los compromisos que adquirimos, en decir sí o en decir no, pero de una manera clara, segura y transparente. El sí es sí y no debe asomar duda, y el no es también igual. Lamentablemente, por asuntos de desorden, de indisciplina, de falta de formación y de una cantidad de situaciones que se dan en la formación nuestra, en la educación de las personas, sobre todo en países como el nuestro, nos llevan a desvirtuar esta palabra, este sí o este no, definitivo, claro y contundente. Pero nosotros en Cristo debemos cambiar y debemos nosotros asumir las responsabilidades de lo que decimos. Incluso cuando se habla un sí, en el común de la gente, a veces para dar tranquilidad hablan de jurar, se lo juro por Dios, ¿cierto? Pero vamos a mirar realmente qué es lo que el Señor dice que debemos hacer y a la luz de la Escritura resaltar la importancia de lo que es estar firmes, parados sobre la roca. Vamos a ir a Mateo 5, 33 a 36. Mateo 5, 33 a 36. Es fácil de encontrar, están los evangelios. Y es bueno que ustedes sigan su Biblia, que la marquen, que la rayen, que la vuelvan personal, que la vuelvan vida. ¿Estamos ahí? Amén. Bien, vamos a leer Evangelio según San Mateo. Vamos a leerlo en el capítulo 5, del versículo 33 a 36, y dice así: También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Amén. El juramento todavía se usa. El juramento es como un certificado, como un sello de que lo que yo digo lo cumplo, es un compromiso adquirido, es algo que no va a fallar, que va a haber hasta el final ese compromiso de cumplir con lo que se prometió. Un juramento da seguridad, un juramento certifica idoneidad y seriedad de la persona, da por hecho y por entendido que todo eso se dará como una realidad. Cuando yo juro, la otra persona se siente supuestamente tranquila porque dice, no, es que lo juró, sí, lo juró, no hay duda, él lo va a cumplir, esa persona es seria, esa persona se comprometió, hay un juramento de por medio. Pero el Señor nos advierte acerca del juramento, dice que el juramento puede ser falso. ¿Lo están leyendo ahí? Léanlo ahí en versículo 33.
no jurarás falsamente. Es decir, el juramento puede ser falso, o sea, el juramento puede ser una trampa que se le tiende a alguien para engañarla, puede ser un engaño hacia la misma persona o simplemente una muletilla, una costumbre de decir yo lo juro y lo juro por aquí, por allá y por arriba. Juran hasta por Dios, pero en el juramento se pueden encerrar trampas, mentiras y engaños. Entonces, lo que nosotros vamos aprendiendo es que la palabra hay que volverla a recuperar como una palabra de vida, como una palabra seria, que cuando uno habla es verdad y que se habla siempre con verdad y que no se pone duda en lo que se ha dicho y en lo que nos hemos empeñado en hacer y que no hay ninguna artimaña de por medio. Las promesas, cuando no se cumplen, generan inestabilidad, inseguridad y desconfianza. Jurar es para cumplir. Entonces nosotros debemos tener claro, en el mundo, lamentablemente, el juramento cayó en descrédito. Y eso es lo que hace que la gente desconfíe, porque vivimos en un mundo donde se hablan mentiras y sin embargo se juran. Vivimos en un mundo donde se prometen muchas cosas, pero no se cumplen. Vivimos en hogares en donde los padres prometen cosas a los hijos y no las cumplen. En donde los hijos le prometen cosas a los padres y no las cumplen. Ahí empieza a sembrarse la duda y a marchitarse la verdad y a sembrar inseguridad en el individuo y a desvirtuar completamente el valor de la palabra y del compromiso. Hoy la gente duda de todo, duda de lo que uno habla. Por eso, porque hemos eliminado la veracidad de nuestro comportamiento cuando hablamos una cosa y hacemos otra completamente distinta. Y entonces generamos inseguridad social, inseguridad familiar, inseguridad en todos los campos. Ya la gente no cree nada. Y esto es resultado, incluso se vuelve casi cultural y eso no es así. Frases de que los colombianos somos incumplidos no es cierto. Frases de que los colombianos no cumplimos con lo que decimos tampoco debe ser cierto. Eso déjeselo a los colombianos, pero no a los hijos de Dios. Y es una cultura la cual hemos aceptado y la aceptamos simple y llanamente porque a la gente le conviene vivir en la mentira para estar haciendo trampa y estar sacando provecho de todas sus conductas, de todo lo que quiere. Y voy a traer un ejemplo en cómo se va sembrando la duda en los individuos. Cómo es que la gente se va acostumbrando a mentir y a vivir en la mentira, a creer que esa es su condición social y su condición individual. Cómo la gente prefiere vivir en el engaño y no enfrentar la realidad. Para eso tomé una de las tantas promesas de unos políticos, que es donde más se ve el juramento, la falsa promesa y el engaño. Tomé un ejemplo al arbitrio, así arbitrariamente, de un político en campaña. ¿Sí? Y tomé un ejemplo gráfico, porque no soy yo el que va a hablar, sino la gráfica que voy a mostrar es la que va a hablar, para que se den cuenta por qué la gente ya no cree y por qué le es difícil llenarse de palabra y de vida. Y lo tomé de un caso reciente para que no digan que es un hecho histórico. Eso lo que resume simplemente es una cadena de cosas y de mentiras y engaños que acostumbraron a la gente a no creer, y cuando la gente no cree, ¿cómo le cuesta trabajo creer en la palabra del Señor Dios? Es esta valla, arbitrariamente la tomé, ¿sí? Arbitrariamente, es un político cualquiera, un par de políticos cualquiera, que algún día participaron en una contienda política, ¿sí? Y ganaron. Y entonces cuando se gana, se supone que se tiene que cumplir lo que se promete. Y la leo para los que no están viendo la valla. No voy a mencionar al político. El que quiera tiene que venir a la iglesia. Dice, menos impuestos, más salario mínimo. Esa era la frase de combate y lo que le prometió al pueblo colombiano. Con eso ganó, diciendo que iba a poner menos impuestos y que iba a aumentar el salario mínimo, es decir, los ingresos de los colombianos, ¿no? Y dice, ¿y para qué? Para un país solidario. Qué hermosa promesa. Qué lindo, y uno lo ve, pues claro, y con eso la gente creyó, y ahí abajo está el partido, que es de la mano firme y el corazón grande, ¿sí? Y yo me puse a mirar qué tan cierto en el poco tiempo que lleva gobernando, y por ejemplo,
con respecto al salario mínimo. En el 2017 se hizo un incremento del 7% del salario mínimo. Y a este año, que es el 2019, me salto el 18 porque no quería cargarlos de cifras, se hizo un aumento del 6%. Más salario mínimo y resulta que aumentó fue un punto menos. Promesa incumplida. Y cogí un título cualquiera porque también miré toda la carga de impuestos y lo que se vino encima y lo que ya se aprobó en la reforma financiera, en la reforma tributaria, y tomé un titular de publimetro.com que resume todo lo que yo leí e investigué sobre los cambios de impuestos. Y el titular dice: colombianos pagarán más impuestos, la reforma tributaria de Iván Duque. Leo el titular, ¿no? Yo no estoy aquí hablando en contra de nadie, que quede claro. Entonces resulta que ¿en dónde quedan los menos impuestos? Si hay más impuestos. ¿En dónde queda la promesa del salario mínimo más alto si lo que hizo fue bajar el salario? Eso es lo que a la gente lo lleva a que permanezca siempre en la incredulidad. A mí no me importa si es fulano, sutano, lo podía haber traído de cualquier otro presidente, de cualquiera, porque todos son lo mismo. Es un sartal de mentiras y la política se volvió en el epicentro de la mentira, del engaño, del falso juramento, de la falsa promesa, que la gente dice, nosotros sabemos que no cumple, y por eso la gente vota a saber que puede robar. Porque votan porque es amigo, votan porque fulano le prometió un puesto, votan porque de pronto esto puede hacer, voto en contra de fulano, pero nunca porque haya verdad. Y aquí tengo el ejemplo claro, mire, esta es una valla pública, yo no me estoy inventando nada. Y esos datos que estoy dando ahí son datos oficiales. Es decir, hubo una promesa incumplida y por lo tanto hay un daño completamente en las personas por este tipo de instituciones y de personajes mentirosos. Porque cuando uno ve eso se da cuenta que es un personaje mentiroso. El que hace eso es una mentira, un engaño. ¿Qué genera en un pueblo eso? Desconfianza. ¿Qué genera en los hogares? Dudas. ¿Qué genera en el comportamiento social? Que todos podemos mentir, todos podemos engañar y todos podemos hacer trampas y todos podemos buscar la manera de sacar provecho individualmente. Y entonces el Señor nos dice, ¿cómo un momento? ¿Eso qué es lo que está pasando? Y nosotros tenemos que marcar diferencia con respecto a este tipo de personajes. Y por eso digo, los gobernantes, cuando van y juran, ustedes han visto la posesión de un presidente, de un juez, de un magistrado, de un funcionario público, ¿sí? A uno lo hacen jurar y lo hacen jurar por Dios. Yo le digo que lo hacen jurar porque yo fui funcionario público. Y entonces uno dice, es que va a jurar por Dios. Y le pone la Biblia o le dice el notario, jura por Dios, ¿sí? Yo fui alcalde encargado en Chía por unos días y allá me tocó ir a la notaría y el notario me dijo, jura por Dios. Y yo decía, esto es un juramento, pero tenaz. Y dije, en los 5 días que estoy, hace las cosas al derecho, ¿sí? Pero viene un político de marras y le dice, jura por Dios, y pone la Biblia, llegan pastores, curas, de todo, y se ponen que en el nombre de Dios, y los gobernantes, los jueces, los magistrados, todos juran en el nombre del Señor Dios. ¿Eso qué implica? Que cuando ponen la mano sobre la Biblia, cuando juran por Dios, son unos hipócritas, mentirosos y engañadores, y no saben el daño que están produciendo. Pero los hijos de Dios, cuando queremos manifestar la gloria de Cristo, debemos hacer todo lo contrario de lo que el mundo hace. Porque si nosotros hacemos lo mismo, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Qué diferencia y cómo vamos a construir hogares firmes? ¿Cómo vamos a construir jóvenes con criterio y con pensamiento claro y lúcido? ¿Cómo vamos a formar carácter? ¿Cómo vamos a formar una personalidad agradable y acepta para toda la comunidad? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollarnos frente a la corrupción? Porque cuando yo miento, igual que mienten estos, yo me adhiero a estos y entonces fácilmente este tipo de personajes van y corrompen y ponen a la gente a que robe. Sí, sobre todo en la empresa privada también pasa, pero en la empresa pública a uno lo coaccionan, lo presionan para que robe o para que deje robar o para que se haga el de la vista gorda. Y como todos están en el mismo cuento, entonces el cristiano dice, bueno, entonces hagamos lo mismo. No, los hijos de Dios somos distintos, los hijos de Dios caminamos en la verdad, los hijos de Dios entendemos qué es jurar.
Entonces la palabra nos enseña que cuando uno jura debe ser presuroso a cumplirlo, dice el Señor. Yo tengo que cumplir lo que prometo. Dice, no juréis en vano, sino tienes que ir a cumplir lo que juraste. Mire, hay un daño muy grande en los hogares, pero bien grande en la educación y en la relación padres a hijos, y son las promesas incumplidas. Ustedes, si en un hogar están conscientes de ello y si ponen atención, ¿cuántas veces han prometido y no han cumplido? ¿Cuántas veces le dicen, mi hijo, si hace tal cosa yo le prometo y no le cumplen? O cuántas veces el joven, para que lo deje hacer lo que él quiere, le dice, padre, yo le prometo, mamá, yo le prometo, seguro, abuelita, le prometo que no lo vuelve a hacer, y lo está haciendo inmediatamente. ¿Cuántas veces está pasando eso? ¿Eso qué te está haciendo a ti? Un daño profundo, te está corroyendo el pensamiento, te está haciendo dudar, y por lo tanto en ti la fe no va a prosperar. La fe en Cristo no va a prosperar, porque así como dudas de esa imagen paterna, así como dudas del hogar, así como dudas de la autoridad, así vas a dudar de Dios. Por eso la gente caminar en fe le cuesta trabajo cuando viene del mundo, mucho trabajo, porque viene de un mundo en donde no se cumple. Para la muestra, un botón. Entonces nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, debemos de entender que cuando vamos a jurar o prometemos algo, si no lo cumplimos estamos afrentando al Señor Dios, estamos dando un mal testimonio, estamos dando un motivo para el escarnio público, estamos dando motivo para que la gente nos trate hipócritamente, y cuando nosotros como hijos de Dios, como personas de Cristo, no cumplimos lo que prometemos, somos unos hipócritas, y por lo tanto no esperemos que la gente siga a Cristo, porque va a decir, si ese cristiano es hipócrita, todo lo que hay en esa iglesia es una hipocresía, y por lo tanto nada de lo que dicen cumple, y por lo tanto uno va a decir, el Señor prometió, y dice, ¿qué prometió? Si yo no creo que vaya a cumplir, porque yo estoy lleno de promesas desde que nací. Desde que nací me han prometido, me prometen una cosa, me prometen la otra y no me cumplen. Mire, si hay un daño que hace grande a las personas es cuando se acostumbran a eso. Por eso nadie cumple una cita. Una cita es una promesa. Es una promesa de estar en el lugar a una hora determinada. Es una promesa. Y si yo llego una hora después o simplemente no me da la gana ir, ¿cómo queda mi corazón? ¿Cómo queda mi pensamiento? ¿Cómo quedo yo? ¿Y cómo me estoy acostumbrando a vivir? Es que la conducta se moldea de acuerdo a como yo pienso. Y cuando la persona se acostumbró a esta vagabundería y se acostumbró a vivir en una sociedad tan corrupta como esta, le importa un comino prometer y no cumplir. Le puede decir a la novia, yo me caso, y le importa un comino dejarla en la puerta de la iglesia. Le promete al esposo no volverle a echar cantaleta, y le importa un comino seguirle echando una cantaleta. Todos tiempos son promesas incumplidas. Le prometen al Señor y no le cumplen, porque si no se cumplen en lo mínimo, ¿cómo van a cumplir en lo más? Y por eso la relación con el Señor se daña. La relación con el Señor se daña. Entonces, miremos lo que el Señor nos dice. Jesucristo es muy claro al advertirlo, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. No juréis de ninguna manera. El Señor dice, ustedes no tienen la capacidad, ustedes están tan mal formados, ustedes aún no son las personas del carácter firme, y no tienen el poder, si no es conmigo, para que juren y cumplan. Y el Señor dice, antes de que queden mal, no juren. No juren. Antes de que tú le quedes mal a la persona que le prometes algo, no lo hagas. Y si tú vas a prometer, promete ya convencido que le vas a cumplir. No hables por hablar. No busques ese momento coyuntural de sacar provecho. ¿Por qué la gente promete? Porque quiere un provecho. ¿Cuál provecho quiere? Si es en la casa, de que el chino no llore más. Y si es el hijo, de que el papá no lo regañe más. Si es la esposa, de que el tipo no siga fregando. Y si es al contrario, de que la mujer lo deje hacer lo que quiera. Siempre una promesa es un gancho ciego. ¿Para qué? No para que yo cumpla, no para que yo haga lo que debo de hacer de acuerdo con la palabra, sino para yo zafarme de una responsabilidad, de una carga o de una opresión. O sea, para mí la promesa es una defensa, para mí la promesa es un engaño, pero no es una realidad para cumplir. Y todos que hemos sido creados en esas culturas religiosas e hipócritas, venimos de ese entorno. Somos unos promeseros
pero especializados. ¿Para qué? No para cumplir, prometemos para evadir. Que te quede bien claro, la gente promete para evadir. ¿Evadir qué? Responsabilidades. Porque cuando a alguien lo entusiasman, prométale a un niño algo y el niño ¿qué hace? Lo cree. Dígale al niño que le va a dar una paleta. No le está prometiendo un Jaguar, no le está prometiendo un palacio, no le está prometiendo un yate, no le está prometiendo un viaje a la vuelta al mundo. Le está prometiendo una simple paleta. Y no le dé la paleta y ya dañaste el corazón de ese niño. Porque es que la promesa no está en la cantidad, la promesa está en no cumplir para hacer daño. Y la promesa cuando se cumple, estimula, crece, une, aferra, manifiesta ¿qué? Amor, respeto y comprensión. No hay nada más desagradable que a uno lo tomen por monigote cuando le prometen algo y no lo cumplen. Y una vez hice algo, yo no era de Cristo, pero siempre me ha parecido que uno tiene que ser de palabra. Me he caracterizado por ser un hombre de palabra. Y una vez, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, que me tenía, estaba con las pestañas así encrespadas y toda la vaina. Claro, nos vemos a tal hora. 3 de la tarde la cita. Llegué faltando 10 para las 3. Y de vueltas y espere, 3 y 10 y nada. Y vaya de una esquina a la otra, 3 y cuarto y nada. Y vaya a la otra, 3 y media y nada. Me sentí burlado, humillado de todo, porque pues yo quería hacer una tensión ahí. ¿Sí? Y pasa el tiempo. Y yo dije, no vuelvo a hacer esto. Llegó faltando 15 minutos para las 4. Le dije, haz de cuenta que yo no estoy acá. Tú eres una incumplida, me faltas el respeto. Con personas así no podemos tratar. Yo aquí no existo. Chao, me fui y la dejé plantada. Y nunca más hubo relación. Porque si hace eso en una cita, ¿qué me puede hacer mañana en algo más complejo? Si hace eso violándome un tiempo que para mí era precioso, ¿qué puede hacer con algo más íntimo? Si hace eso, una persona que para mí no cumple una cita es una persona que puede hacer cualquier fechoría en cualquier momento. Porque si lo dejan a uno plantado, le hacen cualquier cosa. Y si uno se deja, pues obviamente, ¿eso es producto de qué? De que utilizamos las promesas para engañar al otro, pero no para estimular una relación, crecer y generar un nuevo comportamiento. Y eso se desencadena socialmente. Y aquí por eso el Señor dice, mire, no, es mejor que no juren. Es mejor que no juren, no le pongan eso. Es fastidioso cuando una persona promete, préstame 5 pesos, mañana te los pago. Nunca los pagan. Eso quiere ser un otro año. Hay gente que es así. Uy, doctor, 10,000 pesitos. Una semana después, doctor, tiene ahí 5,000 que necesito aquí para ti. Y si uno se presta, en un mes ya le sacan 50, 100,000 pesos y nunca los pagan. ¿Eso qué es? Eso es corrupción, eso es un pensamiento anquilosado, un pensamiento destructivo, un pensamiento que hace daño. Eso no forma, eso deforma. Hermano, por eso la gente cuando llega al matrimonio, todo dice que sí, y a los 8 días están como perros y gatos, porque se les olvidó la promesa que hicieron. Porque cuando uno hace pacto delante del Señor Dios, hace un pacto en el que se promete muchas cosas: ser fiel, estar en las buenas y en las malas, ser solidario, estar juntos toda la vida. Se prometen eso. Y a los meses, a los 2 meses ya quieren darse una patada por donde les caiga. ¿Sí? Porque ya se les olvidó la promesa, porque están acostumbrados a promesa de político. En ese momento me conviene, porque quiero estar con ella o con él, porque me quiero acostar, porque quiero hacer esto, lo que sea, pero conviene. Pero después de que ya satisface su ego, desecha. Y cuando una persona viene con esos vicios, así trata al Señor Dios. Así lo trata. Por lo tanto, el Señor dice, es mejor que no juréis. Y dice las razones por las cuales no debemos jurar. Dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Te lo juro por el cielo, dice, no lo hagas por el cielo, porque allá estoy yo. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No lo hagas por eso, porque yo domino esa tierra y yo sé quién está haciendo lo que está haciendo. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, su lugar de gobierno. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello.
Imagínense, ni siquiera algo tan sencillo elemental. Yo no puedo jurar por mi luenga cabellera, por ejemplo. Yo no puedo decir que me va a salir en 8 días una cabellera hermosa. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Cuando tú juras, tienes que ponerte a la altura de la capacidad del juramento, que implica algo completamente innegociable. Uno no puede jurar por el cielo porque el cielo no se negocia. Uno no jura por la tierra porque yo no domino la tierra y no domino ni siquiera mi propia capacidad física. Amén. Entonces, tú no tienes soberanía. Tú no tienes ninguna soberanía sobre los hechos. Tú puedes decir, mañana voy, pero mañana te puedes enfermar. Y lo hiciste bajo juramento. Estás cayendo falsamente en el engaño. Tú no tienes control de nada. Por lo tanto, si yo no tengo control, ¿cómo juro? ¿Qué cuento? Te lo juro, mamita. Te lo juro, papito. Te lo juro, profesor. Te lo juro, papá. No. ¿Qué es lo que usted quiere? Cuando a mí alguien me dice algo de eso, juro, hablo, digo, ¿qué es lo que quiere realmente? Porque no es lo que a mí me promete, es lo que usted quiere hacer. ¿Usted qué es lo que quiere hacer? Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro, ser sinceros. Antes de jurar, digan, yo quiero esto. ¿Será posible? ¿Será posible? Los jóvenes hoy tienen que tener esa educación. Porque hoy el joven no es ni blanco ni negro, ni arriba, tal cosa, a ver, de pronto sí, quién sabe, a lo mejor le gusta arriba, le gusta caliente, frío, le gusta, no, pues no sé, de pronto sí. Nunca hay un compromiso real de los jóvenes cuando no tienen una educación firme en la palabra. Por eso es que cuando incluso llegan al grado de bachiller, ¿qué quiere estudiar? Pues no sé, estoy entre ingeniería, medicina y cocina. No, todo muy afín. ¿Sí? Porque fueron educados en la duda, en la inseguridad, en la incertidumbre. Porque tuvieron hogares donde nunca se dio certeza de nada, donde no se apreció lo que se tenía, donde no se buscó realmente lo que se quería en ese momento. Hay que expresar. Y el Señor dice, no hagas, no lo jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza. No, tú no tienes control de eso. El Señor dice, no vas a poder dominar las circunstancias. ¿Lo estamos entendiendo? Y el Señor dice que quien tal hace así es un necio. El Señor dice que es un necio. ¿Sí? El que jura falsamente es un necio. ¿Ustedes saben cuál es la definición de necio? El necio es un ignorante, terco, imprudente, persona desprovista de inteligencia y de sabiduría. Cuando en otro contexto, en el Evangelio, el Señor le dice, no le digas a tu hermano raca. ¿Sí? ¿Ustedes han visto ahí? Cuando vas a no le digas raca porque te haces culpable de juicio. Raca quiere decir necio. Entonces, cuando en ese entonces se le decía a un hermano de la iglesia eso, se le estaba diciendo que era un imbécil y un cabeza hueca. ¿Sí? Pero el que jura, fíjese que el que jura, el Señor dice, el que jura es un necio cuando no cumple. Por lo tanto, quien promete y no cumple es ignorante. ¿Ignorante de qué? De su propia vida, de lo que está por venir, de lo que realmente va a hacer. Es un ignorante, es un terco, es un obstinado, es un desprovisto de inteligencia, no tiene sabiduría. Y entonces yo creo que de aquí en adelante cada uno de nosotros debemos aprender a reconocer la palabra, decir, si yo soy sabio e inteligente, yo tengo que hablar con certeza y todo lo que diga tiene que ser para cumplir. Por eso es mejor no hablar tanto para cumplir. Porque hay gente que habla y no cumple nada. Y cuando tú prometas algo, primero tienes que haber calculado que lo puedes cumplir. Si tú prometes una paleta, primero revises el bolsillo si tiene la plata para comprarle la paleta al niño. Y si no, no se lo prometa. Así el niño le haga berrinche. Pero primero revise que usted va a cumplir. Porque está creando una persona desconfiada, está creando una persona neurótica, está creando una persona mentirosa. Todo lo que implica hacer eso, está creando casi un delincuente cuando usted hace eso. Porque usted lo está enseñando a engañar a otro.
Cuando tú engañas, estás enseñando a engañar a otro. Cuando en las casas no hay verdad, se está enseñando a que se puede engañar. Cuando en las casas no hay transparencia, se está enseñando que puede caminar corruptamente. ¿Estamos claros? Porque esto comienza en la casa, esto no comienza en la iglesia, comienza en la casa. Entonces, sigamos. Mire lo que dice Eclesiastés 5:4 y nos adentramos. El contenido del sí en la Biblia es muy claro. El contenido de la palabra firme es muy claro en la Biblia. ¿Qué dice Eclesiastés 5:4? Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. Cuando tú le haces una promesa a Dios y no la cumples, ¿cómo te cataloga el Señor? Y ya tú sabes que es un necio. Dice, el Señor no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Mire, la gente se emociona por muchas cosas. Cuando la gente habla con emoción, normalmente habla con mentira. Alguien que se emocione, no le creas tanto. Déjalo que se calme. La gente cuando es exuberante en el hablar, déjalo que calme un poquito. Porque en el mucho hablar hay mucho errar. Porque en el mucho hablar hay necedad. En el mucho hablar hay mucho soñar. Hay que aprender a tener discernimiento con base en la palabra. Y el Señor dice, hay gente que llega a la iglesia y se emociona. Viene con un dolor, le gusta la palabra, le gusta el cántico, le gusta lo que sea. Y entonces, Señor, yo te prometo que si me sanas, voy a subir, a bajar, a cantar, a correr las sillas, a traerle el agua al pastor. Yo le hago, le subo y le bajo a los hermanos, Ah, sí, lo prometió, porque ese día le fue bien, porque ese día se emocionó con la palabra. Sale de la iglesia y a veces ni vuelven a los 8 días. Y entonces dice, no prométale al Señor y no le prometa cosas al Señor que no le va a cumplir. Por eso cuando yo me entrego al Señor doy un sí rotundo o doy un no rotundo. Pero los medias tintas, los aguatibias, los que son de un poquito para allá, un poquito para acá, son desechables, el Señor los vomita. Porque esos no están en ningún lado, ni son de allá, ni son de acá. ¿Ve? El Señor no le gusta a la gente, o se entrega a Cristo o no se entrega a Cristo. O es una persona que realmente vive la palabra o no vive la palabra. Con el Señor las cosas no son a medias tintas. Los hogares no son a medias tintas. Los compromisos son de verdad. No necesitan juramento. Si yo dije sí es porque va a cumplir. Punto. Y cuando digo sí, es porque ya en el discernimiento, en la oración y en la comunión con el Señor, yo tengo la certeza de que el Señor me va a permitir cumplir algo. Porque yo le tengo que decir, Señor, yo no quiero empeñar mi palabra, quiero que tú me respaldes. ¿Puedo decir sí o puedo decir no? ¿Ah? Pero a ver qué les transmite a ustedes una persona. Oiga, vamos a dar una vuelta a la manzana, un ejemplo. A ver qué te digo. Bueno, puede que sí, puede ser. No, pero ¿qué tal que llueva? No, bueno, pero podemos sacar el paraguas. No, pero es que de pronto me llaman. No, pero sí, de pronto alcanzo a ir a hablar. ¿Ustedes qué hacen en ese caso? Y la gente es así. La gente se aprendió de memoria a Cantinflas, que hablaba y no decía nada. Y hoy la gente es así, a uno le habla y no dice nada. ¿Por qué? Porque así quedan bien. Con el uno y con el otro. El Señor dice, no, si tú que le has prometido al Señor. Yo le digo a mi nieto, cada año, hemos tomado sanamente como una costumbre. Le digo, ¿tú qué prometes para este año en el colegio? El año pasado lo cumplió. Estoy pendiente de cómo va este año. Pero el año pasado lo cumplió. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso de verdad. Porque hubo un sí rotundo. Porque hubo un sí de carácter. Porque eso es lo que hay que enseñar en la casa. Hay que no tenerle miedo al compromiso cuando yo me respaldo en un compromiso veraz, sensato, de trabajo, de esfuerzo. Cuando yo creo que el Señor está conmigo. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Por lo tanto, yo en Él puedo confiar para actuar. Amén. Pero cuando lo haces por tu propia fuerza, vas a incumplir. ¿Qué compromisos han adquirido con sus hogares? ¿Qué compromisos has adquirido contigo mismo? Porque esto no es del 1 de enero. Yo prometo hacer dieta.
Yo jamás he prometido una dieta, porque sé que no la va a cumplir, porque no me interesan las dietas, ¿sí? Pero hay gente, prometo dejar el trago, prometo dejar el cigarrillo, prometo dejar el adulterio, prometo dejar los vicios, prometo y prometo. Y a los 3 días están haciendo lo mismo. Porque a eso se acostumbró la gente, a engañarse y a creer que pueden engañar a Dios. Dice, no os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Y cuando tú le prometes algo al Señor y no lo cumples, cree que te estás burlando de él y dice, ese viejo no, sí, porque cree que es un viejo chuchumeco, porque la gente cree que los viejos estamos para que nos engañen. ¿Sí? Esas son ideas falsas. Y entonces asimilan al Señor como un anciano, ¿sí? Andropáusico por allá lejos, que a él le pueden decir cualquier cosa. No, a Dios no se puede engañar, métete eso en la cabeza. Y si tú prometes, cúmplelo. Y el Señor dice, el voto que haces, cúmplelo. Es decir, yo creo que estamos perfilando que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es un hijo de sí, es un hijo de no, pero es un hijo que cumple. Qué difícil es que nos disciplinemos a eso. Esta iglesia se ha ido disciplinando. Cada vez llegan con más fervor, llegan a la hora que es. Pero qué difícil que es romper con eso. Hombre, ¿por qué los países europeos son desarrollados? Díganme ustedes. Uno de los factores es que son puntuales. Allá cuando dicen el culto es a las 9:30, a las 9:30 ya está sonando la alabanza. Y cuando tú ves a las 9:30, la iglesia está llena. Pero aquí no. Aquí somos como políticos. Prometemos salarios, prometemos impuestos, y después nos hacemos los de la vista gorda. ¿Eso está bien? Yo te digo, ¿eso está bien? Es decir, eso si tú lo haces en algo tan elemental, yo te hago una pregunta. ¿Cómo es tu compromiso con Dios? ¿Qué le has prometido a él? Tú lo primero que hiciste fue prometerle obediencia. Cuando tú te entregaste a Cristo, prometiste obediencia, cumplir lo que Él te demandaba, ¿o no? Hay compromiso. Cuando uno entrega a Cristo, Él le dice a uno, bueno, id y haced discípulos. Es un compromiso. Y si tú recibiste a Cristo y te bautizaste, eso es una promesa ya que tienes que cumplir. O si no, era mejor no haberse entregado a Cristo. Era mejor no haberse bautizado. ¿Verdad? Porque si no quedamos de mentirosos. Entonces, el Hijo de Dios debe ser muy claro en lo que promete para cumplir. Cristo Jesús dice en Mateo 5:37. ¿Qué dice? Si no juras, pero sí te va a decir algo. Antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Y lo que es más de esto, procede de mal. Hay un hecho en tu estructura mental con esta afirmación. ¿Quieres que te diga qué es? Primero, te limpia el pensamiento. Cuando tú te acostumbras a que el sí es sí y el no es no, como dice Jesucristo, empiezas a depurar, a limpiar tu cabeza. Porque empiezas a quitar cosas malsanas. Porque ahí dice, lo que es más de esto, de mal procede. Cuando tú dices sí, tienes que elaborar pensamiento, decir, sí, por esto, esto y esto. Segundo beneficio del sí, te vuelves lúcido. Porque estás generando un pensamiento nuevo. Cuando tú dices un sí o un no, estás generando un pensamiento nuevo. Cuando tú dices sí, me caso, estás decidiendo amar. Es un pensamiento nuevo, renovado, con entendimiento, con fuerza, con capacidad, con razón, con entendimiento, con claridad, con lucidez. Eso hace una persona que es un sí o un no, es una persona lúcida. Cuando la persona no es lúcida es porque es de medias tintas. Cuando un joven dice no a la droga, es un pensamiento determinante, fuerte,
de carácter, de confianza en el Señor, de caminar seguro, de estar prevenido, de estar atento, porque ese es no, es que no. Pero a una persona viciosa jamás le escuchas decir no, sino voy a intentarlo. Y una persona que intenta jamás hace nada, porque una persona tiene que hacer o no hacer, no intentar. Yo no lo intenté, no, hice, punto. Ese de que voy a tratar. A mí cada vez que una persona dice, pastor, voy a tratar de llegar temprano, dice, jamás va a llegar temprano. Porque es que tratar no es nada. Tratar es que es una excusa para decir, yo traté, pero llovió. Yo traté, pero me llegó la suegra. Yo traté, pero estornudé. Yo traté, y claro, trató, o sea, quedé bien, pero hubo una fuerza mayor que me impidió cumplir. Uno no trata, uno hace o no hace. Hace o no hace. Yo siempre en mis salas, en mis conferencias, en los cursos que doy a los muchachos, siempre pongo este ejemplo y lo hago gráficamente. Y es que eso lo tomé de la Biblia, ¿no? Que hubo un hijo que dijo, yo no quiero ir a arar, y el otro dijo, no, yo no quiero, pero después fue, y entonces el Señor dice, ¿cuál realmente hizo la voluntad de Él? Y es lo mismo, cuando yo digo, yo voy a subirme a ese árbol de manzana, a comer la manzana, y el otro dice, voy a tratar de subir, y el otro dice, no subo. El único que tiene la manzana fue el que decidió subir. El que trató, no pudo porque había argumentos que no podía, y el que no quiso, no quiso. Pero la gente que tiene el sí y el no como pensamiento, como conducta, comportamiento, como ejemplo, como manifestación de su vida, es gente que prospera, es gente que avanza, es gente que es respetada, es gente que respeta. Vamos claros, ese efecto se lo produce a ti, el sí o el no, el decir sí o el decir no es no. ¿Sí ves lo importante? Cambien la manera de pensar y van a cambiar la manera de vivir. Esa es una de las ventajas del sí. Las ventajas del sí es que generas seguridad, credibilidad y vas a generar cercanía. Cuando ve uno una persona que es un sí es sí y no es no, uno dice, yo puedo confiar en esa persona. Yo puedo estar con esa persona. Yo sí puedo salir adelante. Me gusta para hacerme una sociedad. Me gusta para compartir un tiempo. Me gusta para ir a donde él aprendió el sí, sí y el no es no. ¿Dónde lo aprendió? En Cristo. Cuando tú te transmites eso, la gente va a decir, esta persona se sale del común de esas vallas publicitarias. ¿Sí? Todos esos beneficios te los trae un sí o un no. Es formación de carácter. Eso tiene una dimensión impresionante, porque el sí y el no es una manifestación de la palabra del Señor en mí. ¿Qué hizo el Señor cuando fue a crear todo? Voy a ver si la hago la tierra redonda, cuadrada o triangular, o la hago plana. Vamos a ver cómo me sale. Voy a tratar de hacer una tierra. Y vamos a ver cómo me queda. Sería buena como redonda, pero no sería mejor como cuadrada. Ahí estaría pensando todavía. El Señor cuando le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición, le dijo, voy a tratar de hacerte una nación grande. Voy a ver si de pronto te bendigo, a lo mejor no sé, vamos a ver qué pasa. Fue determinante, Abraham, en ti nacerán las naciones. Y nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros hablamos de esa promesa que fue un sí para Abraham. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la palabra? Que la palabra del Señor es sí y amén. O sea, así es, así se cumplirá. ¿La palabra del Señor es qué? Sí, amén. Pero si todavía no son las 12. ¿La palabra del Señor es qué? Sí, amén. Determinante. Y tú eres del Señor. Entonces tú sí debes ser sí y tú no debes ser no. El Señor te preguntó a ti si de acuerdo con tu vida Él te iba a salvar. ¿Cierto que no? Dijo, yo voy para hacer que se salven. Dijo, sí, voy. El Señor estaba en los momentos últimos de su muerte, en los Olivos. Y estaba en el mayor sufrimiento que ustedes saben.
Y él dijo, Señor, pase de mí esta copa. Es un trago muy duro, muy violento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso se llama un sí rotundo a me someto a tu voluntad. Yo te pregunto, ¿tú sí es rotundo a someterte a la voluntad del Señor Dios? ¿Tú sí estás cumpliendo con la palabra del Señor Dios? ¿Tú sí estás siendo un testimonio que brille en la sociedad con tu sí? Por eso es que nosotros no empatamos con el mundo. No empatamos, porque allá no son así. A nosotros nos cuesta trabajo y lo mejor es no mezclarnos con ellos. Es llevar luz, pero no mezclarnos con ellos. Tú puedes hacer una sociedad con una persona de medias tintas, con un mentiroso, con una persona que te dice algo y después hace otra cosa, con alguien que te promete y no te cumple. ¿Puedes hacer una sociedad? No, a la final que te tumban, te tumban. Cuando una persona se casa en yugo desigual, que se quiebra, se quiebra. Tarde o temprano ese matrimonio, esa relación termina en una situación muy dolorosa. Y hay gente que vive así por años. Y dicen, pero nunca se separaron. ¿Quieres que te diga realmente cuál es el verdadero dolor que hay ahí? De que la persona salva sabe que está durmiendo con uno que se va para el infierno. Ese es el mayor dolor. No sé si se separan. Pues si se van, pues se vayan, listo, se acabó, ¿cierto? Pero tú saber que si ese individuo que está al lado tuyo se muere de un infarto estando contigo en la cama, sabes que en ese instante ya está en el infierno y está durmiendo contigo. Ese es el mayor dolor. Y lo que más sufre una persona en un yugo desigual es por eso. La gente te dice, ¿crees que eso es muy difícil porque es que ellos son de una manera, son de otra? No, eso es parte. Claro, eso es parte. Te van a cohibir la Biblia, no te van a dejar orar tranquilos, van a perturbarte tu intimidad con el Señor, te van a poner a elegir entre Dios y ellos. Sí, claro, eso es parte del desangre. Pero el que es de Cristo sabe que está durmiendo con un hijo del demonio. Por eso yo le aconsejo a los jóvenes, no se apresuren a casarse con cualquiera remuesco, como diría mi mami, que me acuerdo de ella. Cásense con un hijo de Dios, no por lo bonito, no por lo alto, no por lo que nada, sino con un hijo o una hija de Dios, una persona linda por su espíritu y por su calidad y por su determinación. Uno no puede ir a meterse con cualquiera, entiendan eso, no se puede uno casar con cualquiera. Pero si ustedes no son formados en palabra, ¿cómo van a escoger a alguien de palabra? Yo les pregunto. Si ustedes no son de un sí, sí o un no, no, ¿cómo van a escoger a alguien que tenga ese mismo perfil? No pueden, porque no tienen visión, porque no tienen el entendimiento, porque no tienen el discernimiento. Una persona tibia no tiene entendimiento, por lo tanto sus decisiones siempre serán equívocas. Esa es otra de las ventajas de tener esa claridad. Mis decisiones van a ser sensatas. Ya no me apresuro a dar un sí o un no, lo pienso. Porque cuando a mí me importa un comino lo que hablo, suelto compromisos sin pensarlos. Pero cuando yo sé que en el momento que diga sí, tengo que cumplirlo, así me cueste la vida, entonces ya lo pienso. Ya lo pienso. ¿Ve? Incluso cuando ustedes van a hacer una compra, cuando dan un sí es cuando están dispuestos a pagar. Y si no han pensado, están gastando lo que no deben gastar. Y vea, quedan hasta el cuello. Pero si yo pienso lo que voy a hacer, digo, no es que en el momento que diga sí, me implica todo este desajuste en balances, en cuentas. Uy, no, este no es el momento de hacerlo. ¿Me estás entendiendo? ¿Tú estás comprendiendo la dimensión de dar un sí o la dimensión de dar un no? No al pecado, sí a la vida abundante. Y para eso lo tienes que pensar. ¿Ah? Entonces, el Señor te dice, antes que jurar, vuestro hablar. El sí es una manera de hablar, el no, definitivo y contundente, es una manera de hablar. Eso marca la diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Somos personas de un hablar claro, diáfano, sin confusiones, palabras precisas, agradables, sazonados con sal. Somos personas muy bien habladas, con un lenguaje
que dice las cosas como son. Porque hay gente que habla y uno dice, ¿qué es lo que quiere decir? Hermano, explíquemelo con plastilina, no le entiendo lo que usted me quiere decir. Eso es falta de claridad mental. Entonces dice el hablar, o sea que no es simplemente el monosílabo, es que eso encierra toda una arquitectura, un diseño y un contenido del hablar, que el hablar es una manifestación del pensamiento, y el pensamiento, cuando es lúcido, el hablar es lúcido. Cuando una persona entiende lo que está hablando es porque lo entendió primero en su cabeza. Es decir, primero lo pensó, primero lo elaboró, lo graficó, lo visualizó, hizo lo que era necesario para entenderlo. Mientras tú no entiendas lo que vas a decir, no lo digas. Eso es hablar con carácter, con un sí, sí o con un no, no, entendiendo lo que yo estoy hablando. ¿Ah? O sea, esto no es para gente perezosa. Vuelvo e insisto, porque yo amo mucho a mis jóvenes de la iglesia. Los jóvenes que se la pasan escuchando música del mundo no manejan un sí, sí y un no, no, porque el mundo es mundo mentiroso, y si se la pasan oyendo música del mundo, se están plagando de mentiras en la cabeza y por lo tanto no tienen claridad para hablar. Y cuando yo hablo con un joven y me habla sin claridad es porque sé que está contaminado de palabra mundana. Eso a mí, ya tengo añitos para decirles esto, mis amados, con claridad. Entre más escuchen ustedes música del mundo, más idiotizados están por el mundo. Por lo tanto, no van a tener claridad en lo que quieren, en lo que hablan, en lo que reciben, en lo que prometen, en nada. Porque el mundo es un mundo de confusión. La música del mundo es para confundir. Las palabras del mundo son para confundir. La televisión del mundo es para confundir. Los medios de comunicación del mundo son para confundir. Los políticos son para confundir. Toda la economía es confusa. Todo es así en el mundo. Ahí lo vimos en esa valla. No fui yo, son los hechos. Lo mismo le digo no solamente a los jóvenes. ¿Y por qué le digo a los jóvenes? Porque es que veo jóvenes conectados a unos cables todo el día oyendo basura. Oyendo basura, porque yo les digo, déjenme oír lo que está oyendo y no me dejan. No me dejan porque están oyendo basura. No están oyendo a Spurgeon, no están oyendo a César Ruiz de la Torre. No, están oyendo basura. Y ustedes saben que 3 horas de estar oyendo basura, eso se te deposita en tu cerebro y así terminas pensando, actuando y mirando las cosas. Entiéndelo, mis hermanos, entiéndelo. Mire, me vi la película con mi chiquita de Snowden. ¿Quién es Snowden? Yo creo que la mayoría lo saben. Es un hombre joven, inteligente, que trabajó en la CIA y en la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y allá descubrió que todos somos vigilados a través de las redes sociales. Todos los teléfonos están intersectados. Eso que, mire, ahorita pueden abrir un teléfono sin que ustedes se den cuenta y estarán oyendo lo que estoy predicando. Ojalá lo hicieran. Ojalá lo hicieran. Ahí muestran cómo una persona que era familiar de un embajador árabe llega al apartamento, pone el celular, inmediatamente un tipo desde la central de inteligencia conecta el celular y sale la imagen y se ve lo que está haciendo ella. Estamos controlados por el demonio, por el mundo. Ellos están... Ahora yo te digo eso es simplemente por echar chisme. Ay, vamos a echar un chisme, a ver qué se puso hoy. Eso te hacen es para aconductarte. Y cuando tú no te dejas aconductar, te meten mano. A nosotros nos tienen que tratar diferentes porque somos diferentes y nos tienen que meter mano. O nos aman o nos odian. Pero nosotros no podemos estar con ellos bien, ni ellos bien con nosotros. Porque si es así, quiere decir que somos igual que ellos. Todas las redes sociales están controladas y la gran aldea mundial se hizo ya una realidad. Todo lo que tú haces lo saben, lo conocen. Cuánto gastas, cómo te vistes, qué hablas, qué gustos tienes, para dónde vas, cuántas veces entras, sales, en qué empresas trabajas, cuántos ingresos tienes. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para divertirse? No, para controlarte. Miren, muchachos, cuando ustedes están abriendo una aplicación del mundo,
inmediatamente te capturan y te la van a alimentar todo el tiempo, porque dicen, la única manera de meter a este tipo y mantenerlo alienado a ese joven cristiano es dándole lo mismo, y se empiezan a dar y a dar, y entonces te mandan mensajes, te ponen en vitrina, te hacen una vaina, te hacen la otra, y la gente sigue tecleando y tecleando la misma cosa, hasta que queda completamente impersonalizado. ¿Me estás entendiendo? Es que esto no es un juego lo que estoy hablando, esto no es un juego. Esto es una realidad, este es el fin del tiempo, este es el fin de los tiempos. Esos son los tiempos peligrosos de los cuales habló el Señor en Mateo 24. Esto es la realidad que estamos viendo, entiéndanlo. Ahora, si ustedes se quieren dejar usar, manipular y que los vuelvan un ente, unos idiotas útiles, pues ya es decisión de cada cual. Es decisión de cada cual. Pero el Señor dice, tu manera de hablar te delata, tu manera de hablar dice exactamente quién eres tú. Una persona en Cristo se alimenta de verdad, se alimenta de sinceridad, se alimenta de obediencia de la palabra del Señor Dios. Isaías 55:8. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, mi hablar debe ser el de Cristo. Si uno tiene que leer todos los días algo, es leer los evangelios, leer a Cristo para vivir a Cristo y para vivir en Cristo. Yo a Cristo lo vivo, no lo narro. Yo a Cristo lo conozco, no lo refiero. Yo a Cristo vivo en Él y Él en mí. No es de distancia. Y ahí, cuando dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, la única manera de conocer los pensamientos de Dios es a través de Jesús el Cristo, porque Él es el visible del Dios invisible, porque Él es la palabra hecha carne, Él es el verbo hecho carne, Él es el que me enseña la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu. Y viviendo a Cristo empiezo a conocer los pensamientos de Cristo, y si empiezo a conocer los pensamientos de Cristo, me lleno de pensamientos de Cristo, y mi palabra va a cambiar, y mi sí va a ser sí, y mi no va a ser no. Buen ejercicio que yo hice, una vez hicimos con mi chiquita linda, que cuando éramos deportistas, ¿sí? Hace mucho rato, salíamos a dar vueltas allá en la Villa Olímpica, y yo me llevaba una grabadora, yo mismo grabé un cassette con un libro completo de la Biblia, me ponía aquí y me iba oyendo palabra todo el tiempo. Eso me sirvió hartísimo. Me inundé de pensamiento y de palabra del Señor, y empezó a fluir muchas cosas bellas. Me cambió el tuste. El pensamiento, esta vaina que parecía un pedernal, se desbarató. ¿Sí? Y lo digo porque yo tuve la experiencia contraria. Cuando yo ejercía el periodismo, también me mantenía conectado, así como los jóvenes, todos estos jóvenes, también me mantenía con un audífono acá. Pero no oyendo música rock y queremos rock, no. Yo lo que oía era noticias 24 horas al día. Y entonces yo estaba inundado de toda la porquería del mundo. Inundado. Yo soñaba noticias, me despertaba con noticias y vivía en noticias y escribía noticias y me la pasaba en noticias. Así duré 25 años como profesional. ¿Qué tenía yo en mi cabeza? Porquería y basura, parecía una cloaca por dentro. Porque toda la porquería del mundo me la había inyectado. Una vez me metí a dormir y a las 12 de la noche comenzó una noticia, a las 3 de la mañana siguió la noticia, a las 6 de la mañana siguió la noticia, y a las 8 de la mañana estaba yo en el lugar de los acontecimientos registrando la misma noticia. Completamente alienado, o sea, una vaina impresionante. Y entonces yo dije, oiga, si eso lo hice por tantos años, ahora ¿por qué no me lleno de palabra? No me disparo, ¿no? Me lleno de palabra. Pongo los audífonos y pongo palabra. Pongo los audífonos y escucho prédicas de gente de sana doctrina, estudiosos de la palabra, de buen testimonio. A ver, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros los domingos? Poner palabra.
Y palabra a la mañana, a la tarde. ¿Para qué? Para limpiarlo. Esto no se limpia con estropajo. Esto no hay un detergente que te limpie el cerebro. Hay que modificar cada célula en su pensamiento en el cerebro. Cada neurona la tienes que recodificar con la palabra de Dios. Si no haces eso, no vas a entender los pensamientos de Dios. ¿Cómo conoces tú a Dios? Aquí está la foto del Señor Dios en esta Biblia. Si tú quieres conocer los pensamientos de Dios, están aquí. ¿Cuántos quieren saber cómo piensa Dios? Aquí está todo, lo de Él, lo íntimo. Entonces dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y yo digo con ese versículo, yo hago una oración. Padre, yo quiero tus pensamientos. Yo quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos. No los míos que sean los tuyos. Quiero que los tuyos sean los míos. Y entonces dice, mis caminos no son los caminos de Dios. ¿Qué es lo que hay que orar? Señor, yo quiero son tus caminos, no los míos. ¿Y cómo conozco los caminos? Caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Viviendo a Cristo. Amándolo, obedeciéndolo. Teniendo intimidad. Dejándome llevar por Él. Caminando sus pasos. ¿Para qué? Para que sean lo mismo. Dice que esto es una declaración del Señor. Una declaración del Señor. ¿Lo dudas? No creo. Porque es una declaración del Señor. Por lo tanto, jamás vas a lograr llegar a lo más íntimo si no entras en intimidad con Él. Amén. Así de sencillo, mi hermano. El sí es sí y el no es no. El sí es sí decido seguir a Cristo. No decido seguir al mundo. Amén. Pero es un sí rotundo. Y de aquí en adelante, ¿qué voy a llenarme de? Palabra y no de basura del mundo. Todo lo que hay en el mundo es basura, porque el mundo se convirtió en una cloaca. Amén. Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando tú te llenas de la palabra de Él, ¿conoces qué? Sus pensamientos. Cuando tú te llenas de la palabra de Él, ¿qué conoces? Sus caminos. Y por lo tanto, ¿qué ocurre en ti? Te elevas de lo terrenal a lo celestial. Mírelo, ahí dice. La distancia. Mire, ahí lo dice. Los cielos son más altos que la tierra. Y cuando yo entro en intimidad con el Señor, me elevo al lugar celestial. Y por eso el Señor dice, a través de Pablo, que nosotros estamos en lugares celestes. ¿Lo estás entendiendo? Pero mientras tú no estés en los pensamientos de Él, ni en los caminos de Él, sigue siendo terrenal, mi hermano. Sigue siendo terrenal. Porque si yo no estoy en los pensamientos de Él, soy de la tierra. Y nosotros somos celestiales, no terrícolas. Y mientras no hagamos eso, no estaremos en los lugares celestiales. Y por lo tanto no estaremos viendo la gloria del Señor Dios. Y por lo tanto no estaremos viendo el cumplimiento de su palabra. Y por lo tanto seguiremos siendo ¿qué? Necios. ¿Queda claro? Entonces, mis hermanos, quiero terminar con esto. Y que reflexionemos ya sobre el sí es sí y el no es no. Vayan a esa escritura, quiero que lo leamos todos quiero que lo leamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Porque con esto quiero rematar, con esto quiero que nos vayamos todos con esa claridad. Amén. Están ya en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, ¿están ya? ¿Sí es sí o no es no? ¡Qué carácter el de esta iglesia! ¡Qué belleza! Ya salieron transformados por el poder del Espíritu de Dios. Amén, toda la gloria es para Él. Dice así, léalo conmigo. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Lo entendiste? En el momento en que tú entras en esa intimidad, te vuelves irreprochable.
cómo te debes conducir delante del mundo, cómo debes estar tú en esa muchedumbre de gentes. Tú estás en medio de esa muchedumbre de gentes, pero tú no eres de ellos. Y para estar ahí, como un hijo de Dios, tú tienes que ser irreprochable. Hermano, esto no es una opción. A nosotros nos pueden calumniar como hijos de Dios, pero tienen que decir mentiras para calumniarnos. Y cuando se dan cuenta que tuvieron que inventar, se van a dar cuenta que nosotros vivimos en la gloria de Dios y van a reconocer la gloria de Dios en nosotros. Pero cuando uno no es irreprochable, difícilmente predicar un Cristo de verdad. Porque si yo le quiero enseñar a la gente que no diga mentiras, yo no las tengo que decir. Si yo le tengo que decir a la gente que nosotros somos de una palabra firme, que es la palabra de Cristo en nosotros, y yo no la vivo, no me creen. Si yo digo que los hogares en Cristo son hogares de paz, de amor, de gozo, de delicias, de lo hermoso de vivir en la tierra, y mi hogar es un caos, no me creerán. No hay cosa más hermosa que vivir amándose en un hogar. Ayer volví y le escribí unas palabras lindas a mi chiquitina, porque lo enternece a uno. Y yo le decía, amor, no hay nada más bello que vivir contigo. Qué hermoso tener un hogar. Qué hermoso tener una persona con la cual compartir sus momentos más íntimos. Qué hermoso tener transparencia. Qué hermoso tener verdad. Qué hermoso tener ternura. El mundo es el que desecha los hogares. En Cristo los hogares crecen y se multiplican. Qué hermoso uno poder estar cogido de la mano con la persona que ama. ¿Por qué? Porque Cristo te enseñó a amar, porque Cristo te enseñó a respetar, porque Cristo te enseñó a valorar lo que Él te dijo. Te doy un hogar para que ese sea tu regalo en esta tierra. Mi hogar es mi regalo. ¿Cómo no lo voy a aprovechar si es mi regalo? Y eso me hace irreprochable. Pero si tú no tienes un hogar en paz, un hogar de amor, un hogar en donde se superan las dificultades con el amor de Cristo, no a los puñetazos, ¿cómo van a ver los vecinos el amor de Cristo en tu casa si no hay paz? Si cuando tú le dices a un vecino que sí lo respetas de verdad. Que cuando tú le dices a un vecino no bebo, no bebes. Que cuando tú le dices a un amigo, yo soy de palabra y si te dije que iba a estar a las 6, estoy a las 6, respetan. Pero si no hacemos lo mínimo, ¿cómo hacemos lo grande? Y dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Eso es lo que yo quiero, mis amados. Ustedes son de Cristo. Ustedes deben ser irreprochables. Ustedes tienen que definitivamente abrazar la palabra, vivirla y vivir en Cristo, vivir para Cristo, vivir en Él. Hermano, yo te lo digo sinceramente, haz un esfuerzo para que cada día mejores. Jóvenes, ustedes no se van a quedar con esa piel lozana. Quisiera que algún día los jóvenes estén pasando, cuando nosotros no estemos alimentando esta tarima de palabra. Porque algún día van a crecer. Hoy es un año, mañana es otro y crecieron un año más. Mientras ellos crecen, nosotros nos envejecemos. Yo he visto crecer a los niños de esta congregación y ellos me han visto a mí envejecer. Yo los vi enanos cuando llegaron y hoy están más altos que yo. Ellos me vieron llenos de pelos cuando llegué y ya me ven calvo. Quiere decir que el tiempo está pasando. Porque el tiempo pasa, pero queda la palabra de Dios. Y si tú, amado, no tomas en cuenta esto, va a pasar el tiempo y vas a quedar por fuera de la lista de los invitados a la gloria de Dios. Yo le digo a mis amados jóvenes, no pierdan el tiempo en bobadas. Aprovechen al Señor, aprovechen a sus padres, aprovechen sus hogares, aprovechen su iglesia. Aprendan a ser obedientes, vivan sujetos a Él, deleítense en su palabra y mañana van a tener una vida esplendorosa. Y yo le digo a mis amados contemporáneos, que son poquitos, den gracias al Señor porque nos ha traído hasta acá y tenemos lo que tenemos gracias a Él. Y yo le digo a los que están formando hogares, luchen para hacer un hogar de paz, un hogar de vida, un hogar de plenitud.
Yo le digo a las personas que estén solas, deleítense en el Señor, porque Él es la compañía permanente y Él los acaricia, los guarda, los sostiene. Él nunca los va a dejar solos. Yo los digo a los que están enfermos, no tengan temor, hay consuelo en Cristo. Y a los que tienen dolor, Él es el que nos apacigua los dolores. Cristo Jesús es un sí rotundo de vida. Cristo Jesús es un sí rotundo de amor. Cristo Jesús es un sí rotundo de misericordia, de paz, de benevolencia. Trae gozo a tu corazón y alegría, trae llenura y trae paz. Ese es mi Cristo Jesús, un sí rotundo a la vida eterna y abundante. Mi Cristo Jesús es tan bello que es un no rotundo a la mentira, al engaño, a la hipocresía y a la falsedad. Mi Cristo Jesús no admite el pecado porque Él es santo. Por lo tanto, vivamos conforme a Él para vivir la plenitud de Él. Nuestro sí debe ser sí para Cristo. Lo que has prometido, cúmplelo. Y si hay algo que no has cumplido, ve a cumplirlo después de esta prédica. Si hay algo que vas a prometer, piensa lo que vas a prometer. Pero yo te digo, esto se enseña a tener decisiones. Toma decisiones. No dejen que otros tomen las decisiones por ti. La decisión debe ser siempre tuya, llevado de la palabra del Señor Dios. Amén. Quiero que inclines la cabeza y te tomes un tiempo ahí. Inclina la cabeza, tómate un tiempo para ti. Tómate un tiempo para ti. Quiero que tengas este instante con el Señor y le hables con sinceridad. Y si has fallado en vivir la palabra como debe vivirse, con el sí y el no, le pides perdón al Señor y le dices que te enseñe y te dé las fuerzas para cumplir con la palabra. Ten intimidad con Él, ten cercanía con Él. Lo que tú necesites, Él está ahí para responderte. Tómate este tiempo con el Señor, pero de corazón. Créele al Señor, porque Él es un Señor que promete y cumple. No como la gente del mundo, o como nosotros nos acostumbramos desde muy niños a que siempre nos mintieran y nos engañaran. No. Tu Padre Celestial es un Padre que te cumple. Si necesitas algo, pídeselo con confianza, pero sométete a la voluntad de Él. Dile: Padre, yo estoy aquí para recibir de ti. Yo sé que tus pensamientos son tan altos como el cielo de la tierra, pero yo quiero ir a tocar tu manto, a besar tus pies, a estar en intimidad contigo, a estar inclinado delante de ti. Quiero dejar estas cosas mundanas, estas palabras falsas, y llenarme de verdad y de vida para conversar contigo todos los días y recibir de ti esa palabra que es sí y amén. Pídele perdón al Señor por lo que no hayas cumplido. Y aprende de Él, aprende de su palabra y anhela vivir como Él vive. Este es un tiempo para ti, es un tiempo en donde el Señor te estará tocando, te está hablando, te está reconfortando, trae alivio a tu corazón, trae palabra de vida, trae palabra de amor, trae palabra de misericordia. Créele, el Señor promete y cumple, Él promete y cumple. No dudes más de eso. Recibe de Él, recibe de Él. Este es un tiempo de intimidad. Padre lindo, te damos gracias por este tiempo y este momento. Queremos pensar y aprender a pensar como tú piensas y a caminar por tus caminos, oh Señor. Y por eso te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos des dirección, entendimiento, sabiduría, y nos enseñes a perseverar hasta alcanzar
la hermosura de tu santidad, Señor. No permitas que nos desviemos a derecha e izquierda para que no nos salgamos de tu camino. No permitas que sigamos pensando como pensábamos antes, sino que vamos a creer en ti, en tu palabra, y no en la palabra del mundo. Vamos a creer en ti. Y queremos, Señor, siempre hacer tu voluntad. Y que sea hoy un día en donde mi mente, nuestra mente, sea totalmente renovada, entendiendo la importancia de hablar como tú hablas, Señor. Porque cuando hablamos como tú hablas, el poder de tu Santo Espíritu se está expresando a través de nosotros, y por lo tanto esa palabra es sí y amén. Creyéndote, Señor, creyéndote, que caminemos viendo al invisible, que caminemos por fe, esa fe que es palabra firme, que es palabra contundente y poderosa, Señor. Que reine la paz en los corazones de los que aquí están, en las casas de cada uno de ellos, en sus trabajos. Que reine la vida, que cambie el hablar y el pensar en todos los que aquí están, Señor, y que tu Santo Espíritu rompa toda estructura mental que impide vivir conforme a tu voluntad, que se caiga toda altivez y todo argumento que impide tu conocimiento. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a ti sea toda gloria, toda honra, todo loor, y te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos has regalado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.